a la asambleísta Joana Moreira. Muchas gracias. Espero que tengan una buena tarde, compañeros asambleístas y pueblo ecuatoriano. Al parecer, a los asambleístas de las diferentes bancadas, con excepción de los dos extremos, les llega siempre una convocatoria diferente para los plenos, porque siempre son las mismas intervenciones, que si el correato, que si la continuación del morenato, que levantar y usar este pleno de la asamblea para disputas personales. El pueblo ecuatoriano merece respeto y el pueblo ecuatoriano espera respuestas por parte de la Asamblea Nacional y que se respete lo que hoy venimos a debatir, que es el juicio político contra Pablo Celi de la Torre. Y es que llevamos una larga jornada en este primer juicio político de la nueva gestión de la Asamblea Nacional, en la que se ha escuchado con detenimiento a los interpelantes y al interpelado, que es nada más y nada menos que el ex Contralor General del Estado, Pablo Celi de la Torre, en cuyas manos tuvo el órgano estatal encargado del control de la utilización de los recursos estatales. Y lo único que controló, lastimosamente, fue una estructura criminal que operaba al interior de la Contraloría General del Estado con el único fin de beneficiarse económicamente. Aquí es importante que en estas oportunidades que tenemos los asambleístas de intervenir nos refiramos exactamente a los alegatos del interpelado, Pablo Celi de la Torre, en la que trata de justificarse de sus actuaciones y trata de poder decir que en ese pleno de la asamblea este juicio político no tiene lugar. Hemos escuchado al interpelado alegar una vulneración al derecho a la defensa en la sustentación del juicio político, sustentación que se radicó en la Comisión de Fiscalización, y serán ellos, como en su momento lo ha hecho la vicepresidenta, en responder si existió o no tal vulneración. Pues, en cuanto a quienes formamos parte de este pleno, que es el máximo órgano de decisión de la Asamblea Nacional, hemos sido respetuosos del debido proceso. Hemos sido y hemos cumplido con los estándares mínimos del debido proceso, tal como lo establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa en su artículo 82, inciso tercero. Han sido acatadas íntegramente, pues el señor Pablo Celi de la Torre tuvo derecho a su defensa. Él tuvo el lapso de 3 horas para poder referirse ante todos los asambleístas en este pleno de la Asamblea Nacional. También ha sido respetuoso con el artículo 76, numeral 7, literal B de la norma suprema, en la que hemos establecido y se le ha dado con antelación la notificación debida para que prepare su alegato de defensa. No se le ha coartado la defensa, se le ha permitido que pueda contradecir las pruebas aportadas en este pleno de la Asamblea Nacional. Este pleno de la Asamblea Nacional ha cumplido con el debido proceso. En cuanto a la causal de Odebrecht, el interpelado, un mitómano profesional, pretende mentir a esta Asamblea Nacional y al pueblo ecuatoriano, quien quiere dar cátedra de derecho, desconociendo que en este pleno de la Asamblea Nacional los asambleístas conocen las disposiciones legales, así que no nos va a sorprender. Ha pretendido desligarse de sus responsabilidades en la realización de los informes a favor de Odebrecht, que son 4 informes especiales. La Contraloría General del Estado emitió informes de responsabilidad penal contra varios funcionarios públicos, pero ningún informe de responsabilidad penal contra contra la empresa corruptora Odebrecht, que en distintos contratos suscritos sabemos que son ilegales y que contenían sobreprecios y que estaban viciados por no cumplir con varias normativas legales. Sin embargo, Pablo Celi no hizo absolutamente nada. En este sentido, también cabe mencionar la norma del artículo 211 de la Constitución, que establece que la Contraloría General del Estado es la institución encargada de controlar la utilización de los recursos estatales, y el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado manifiesta que la Contraloría General debe controlar el uso de los recursos determinando responsabilidades administrativas, civiles culposas y penales. Sin embargo,
no existió un informe de responsabilidad penal en contra de la compañía Odebrecht. Por lo tanto, Pablo Celi incumplió con su deber de precautelar el uso de los recursos públicos. Ahora resulta que el señor Pablo Celi manifiesta que él no fungía como máxima autoridad de la Contraloría General del Estado cuando suscribió esos informes y por ende no puede ser sujeto a juicio político. Lo dijo en su intervención. No, señor Celi, usted está equivocado. Usted desconoce lo que establece el artículo 270 de la LOCEP, en el que, en concordancia con el artículo 126 de la mencionada ley, en la parte pertinente manifiesta: a efectos de la subrogación se deberá cumplir con los requisitos del puesto a subrogarse y en función de la misma se ejercerán las funciones correspondientes al puesto subrogado. Entonces, señor Celi, usted suscribió esos informes como Contralor General subrogante, fungía como máxima autoridad de la Contraloría General del Estado, tal como lo establece, y por ende usted sí es sujeto a control político por parte de esta Asamblea Nacional. El señor Celi le ha robado al Estado ecuatoriano, pero quienes son las víctimas visibles de esta conducta ilegal es el pueblo ecuatoriano, quienes con el dinero que se hubiese recuperado, si el señor Celi hubiera ejercido sus funciones de forma transparente, hubieran tenido para alimentos y medicinas que tan escasos son para ellos, y que este cuadro se agravó en plena pandemia. Lo que hizo Pablo Celi fue promover la delincuencia que de manera organizada se tomó la Contraloría General del Estado para aprovecharse de la gestión pública y ponerle al servicio del mejor postor, como lo haría a todas luces el más desalmado y repugnante de los mafiosos. Señores, su sobrino Raúl de la Torre fue acusado de lavados de activos en Estados Unidos y durante el desarrollo de su juicio político en el que se declaró culpable, confesó a la justicia estadounidense que pidió sobornos por $3.150.000 a la empresa No Limit para conseguirle nuevos contratos y para mantener los contratos que tenía en fase de ejecución, por orden directa de Pablo Celi de la Torre. Es más, uno de los socios de No Limit, el señor José Luis de la Paz Román, reconoció ante la justicia estadounidense que pagó la cantidad de $8.800.000 en sobornos para tener contratos con ventajas indebidas en Petroecuador, con la venia del ex Contralor General del Estado, y que coincidentemente esta empresa se benefició con desvanecimientos de glosas. Esto no solamente queda ahí, señores, compañeros asambleístas. El director nacional de responsabilidades de la Contraloría, Luis Miño, admitió, y que es íntimo amigo de Pablo Celi, admitió que le pidió desvanecer las glosas de empresas como No Limit, Grupo MMR, y que también elaboró proyectos de desvanecimiento de responsabilidad por $111 millones a favor de Conecel Claro. Con respecto a la banda ancha de Claro, documento que fue suscrito ¿por quién? Por Pablo Celi de la Torre, una vez más robándole la dignidad a las familias ecuatorianas. Esos actos repudiables son plenamente corroborados en este pleno legislativo con la comparecencia de la fiscal general del Estado. Son la fehaciente evidencia que Pablo Celi de la Torre, en contubernio con el ex secretario general de la presidencia y otros funcionarios públicos, exigían beneficios personales a cambio de desvanecimientos de glosas y el pago de planillas de contratos suscritos como empresas con No Limit, Conecel Claro, Junta de Beneficencia Guayaquil. Lo dicho nos deja ver que tan solo un par de casos hubo un negociado por aproximadamente $120 millones. Manifestó también en sus alegatos, manifestó que había interferencia. Ha referido que la Asamblea Nacional está interfiriendo en el ámbito jurisdiccional con este juicio político y miente otra vez. Los delitos que se hayan sido no cometidos por el ex Contralor General del Estado deben ser investigados en la Fiscalía General del Estado y son los jueces de garantías penales quienes deberán resolver en derecho lo que corresponde. No nos quiera confundir, señor Celi. Esta asamblea tiene claro que el juicio político encarna una dimensión moral, por lo que sus conductas como ex Contralor General del Estado, muchas gracias,
el señor ex Contralor General de Estado, usted debe ser que estaba revestido en sus funciones, son altamente reprochables y sancionables en el ámbito moral, social y político. En el pleno de esta asamblea hemos podido evidenciar cómo Pablo Celex ha cometido incumplimiento de sus funciones en algunas de las actividades que él cometió y hemos cumplido con el debido proceso. Él es una persona sujeta a juicio político, por lo tanto el día de hoy debemos dar un mensaje claro al pueblo ecuatoriano y que en ese proyecto de resolución se exija que ese informe vaya a la Fiscalía General del Estado para que toda persona involucrada, porque hoy se ha dicho que se iba a decir lista de los asambleístas, funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción. Sin embargo, no ha existido un solo nombre y esa Asamblea Nacional no tiene miedo. Así que ese informe de la Comisión de Fiscalización debe ser remitido a la Fiscalía General del Estado y que la justicia de este país haga lo que tiene que hacer. Muchas gracias, señor vicepresidente.